Bueno, muy bien. Vamos con infectocontagiosos y autoinmunes, ¿sí? Último tema de fisio antes del parcial. Muy bien. Cualquier duda, vayan habilitando y me van haciendo preguntas, ¿sí? De lo que quieran. Vamos a compartir. Este es un tema más simple igual, que por lo menos los dos anteriores. Sobre todo infectocontagiosos. Bueno, bien. Vamos a ver qué es, en primer lugar, una enfermedad infectocontagiosa, ¿sí? Justamente de las que estamos hablando ahora, más que nada también, ¿no? Son enfermedades de fácil y rápida transmisión y que son provocadas por agentes patógenos. Los agentes patógenos pueden ser virus, pueden ser bacterias, pueden ser hongos, ¿sí? Fíjate que los hongos también son contagiosos, ¿sí? Y también lo que tiene que ver, bueno, con virus, como por ejemplo el virus de la gripe, alguna hepatitis viral, ¿sí? La gastroenteritis, que puede ser viral y que puede ser bacteriana. Después tenés las que son provocadas por bacterias, ¿sí? Como por ejemplo las neumonías. Las meningitis pueden ser virales y pueden ser también bacterianas. Las bronquitis, las bronquiolitis. Bueno, todas esas son enfermedades de rápida transmisión y que justamente tienen que ver con estos agentes patógenos. Por supuesto que tienen modos de prevención que ahora los vamos a ver. Si bien en bioseguridad se estudió bastante sobre estos temas, pero bueno, cada una de las enfermedades, saben que todas las enfermedades cada una tiene su cadena epidemiológica, ¿sí? Al tener eso se sabe más o menos cómo controlar la enfermedad, cómo se contagia, cuál es la vía directa, cuál es el acceso. Bien, gracias a todo eso actúa la epidemiología. Bien, vamos con la TBC, ¿sí? La TBC saben que para nosotros es bastante común, afecta a los pulmones. Si nosotros tuviéramos que hacer, muchas veces les va a tocar que van a tener que hacer algún atomo para determinar TBC, ¿sí? Acordate que la TBC la produce el bacilo de Koch y es muy importante tener en cuenta las normas de bioseguridad porque es muy contagiosa. Siempre es de origen bacteriana y lleva un tratamiento muchas veces como de 6 meses. En algunos casos donde sean pacientes que, por ejemplo, tengan comorbilidad, muchas veces lo que va a pasar es que el paciente quede internado. De hecho, muchos pacientes quedan internados en terapia intensiva, incluso con un respirador. Está bien, eso va a depender mucho del tipo de paciente. ¿Qué tipo de paciente podría contagiarse una TBC bastante importante? Y bueno, fíjense acá, a ver si lo puedo bajar un poquito ahí, en este dibujito, fíjense qué pasa con la parte pulmonar, ¿no? ¿Qué tipos de pacientes van a ser? Y bueno, seguramente son pacientes que tienen, por ejemplo, algún problema pulmonar en particular. Fíjate acá cómo se ve, esto es un dibujo igual, pero para que entiendan, cómo estos bodoques azules son la TBC. ¿Está bien? Y cómo influyen los pulmones. Generalmente por la disposición del bronquio, primero se infecta el pulmón derecho. ¿Está bien? Pero no quiere decir que en el izquierdo no se vea. Por supuesto que se puede ver también con una radiografía de tórax y muchas veces se pide una TC. Acá tienen que tener en cuenta, obviamente, de utilizar la ventana pulmonar si fuera en un atomo, pero también tienen que tener en cuenta la bioseguridad, ¿sí? El distanciamiento con el paciente, el utilizar un barbijo, el utilizar guantes y el utilizar el blanco, que es el que nos aísla, ¿sí? El lambo de la infección. Es una infección bacteriana que es contagiosa, obviamente compromete principalmente a los pulmones, pero también tiene una característica, se puede propagar a otros órganos. O sea que hay tuberculosis en otros órganos. Generalmente se ve en el pulmón, pero no quiere decir que no se propague. ¿Qué sintomatología va a presentar? Y acá viene el problema porque también podría llegar a ser que se confunda con una neumonía, ¿sí? O que se confunda con cualquier otra patología, un virus sincicial respiratorio, por ejemplo, que muchas veces presentan también estas sintomatologías. Lo que pasa que justamente para diagnosticar o para diferenciar, justamente se pide la placa y la tomo. Fiebre vespertina y sudoración nocturna, esto es muy común, pero esto pasa en una gripe también, ¿sí? Escalofríos y astenia, bueno, la astenia no es tan común, ¿sí? O sea, no poder moverte, tener un dolor muscular, bueno, eso puede pasar también con el dengue, ¿sí? Que ahora también hay epidemia de dengue, y con una neumonía.
pérdida de apetito, también incluso muchas veces puede ser por la fiebre, disminución de peso. Ojo con esto, porque la pérdida de apetito y la disminución de peso repentina, muchas veces se puede también, ¿por qué se pide una tomo? Justamente para diferenciar un diagnóstico. ¿Por qué? Y bueno, porque pérdida de apetito y disminución de peso repentina con fiebre, sudoración, tos, ¿sí? Podría también ser un cáncer de pulmón. Obviamente tiene otras características que también lo diferencian a nivel semiología, pero bueno, las imágenes justamente son complementarias para este tipo de patologías, para poder diagnosticar certeramente el médico, ¿no? Pero nosotros participamos, somos el nexo entre esa complementariedad y esa reconfirmación del diagnóstico. La tos productiva de larga duración, bueno, en este caso sería mucho más complicado si el paciente encima es un paciente POC, ¿sí? O si fuera un paciente fumador. Esos pacientes tardan mucho más en que su pulmón después otra vez vuelva a tener la elasticidad normal. Por eso muchas veces los pacientes que son EPOC y que en una tomografía vos ves que tienen bulla, ¿sí? Cuando contraen una tuberculosis o cuando muchas veces incluso hasta alguna neumonía de la comunidad porque estuvieron internados, muchas veces después destruyen el parénquima pulmonar y queda lo que habíamos visto la vez pasada en TC, que era esta forma de panal de abejas que yo les dije que se veía cuando había, por ejemplo, COVID, ¿sí? O también cuando había alguna fibrosis quística o una fibrosis del tipo común que se da en pacientes EPOC o en pacientes que hacen bronquitis a repetición. Puede existir dolor torácico y hemoptisis, ¿sí? Esto puede pasar, pero esto también pasa en una neumonía. Por eso el diagnóstico de tuberculosis y de neumonía, muchas veces para hacer la diferenciación de ese diagnóstico hay que hacer una tomo, ¿sí? Igualmente, en una placa, cuando vos la mirás, generalmente cuando hay afecciones pulmonares, como les decía, se mira el pulmón derecho, lo cual después se infecta también el izquierdo, ¿sí? Por la disposición del bronquio, en realidad que es más fácil que la bacteria o el virus ingrese al pulmón derecho, y aparte porque tiene más espacio. Ahora, ¿por qué hay que hacer la imagen? Porque muchas veces vos podés ver bodoques hiperdensos, ¿sí? En los ápices pulmonares, pero la tuberculosis tiene una particularidad que la neumonía no. Las neumonías muchas veces, aparte de la localización en ápices pulmonares, se pueden localizar en los senos costos diafragmáticos, ¿sí? Yo les dije que por eso era una de las causas que nunca se deben cortar los senos costos diafragmáticos, porque hay tipos de neumonía que se localizan ahí y se ven como, parecen como si hubiera algo, como rayitas, como si hubiera agua, ¿sí? También pueden tener derrames pulmonares, tanto la neumonía como la tuberculosis. Y algo característico muchas veces de la tuberculosis es que se ve la imagen, ¿sí? Hiperdensa en la zona donde está afectado el pulmón. Muchas veces se ve un gris muy clarito porque hay un infiltrado, o también se puede ver como bodoques, ¿sí? Hiperdensos en formas de racimos de uva, parece. Eso es diagnóstico de tuberculosis. Esa es otra de las formas de diferenciarlo. Bien, fíjate qué pasa, ¿no? La tuberculosis, acá te muestra en verde todas estas bacterias que hay. Fíjate cómo está el pulmón normal y fíjate cómo está el pulmón enfermo, ¿sí? Cómo es el ciclo. Vos pensás que en esta zona del pulmón enfermo, y fíjate que estamos del lado derecho, justamente, obviamente va a tener una disfunción en lo que es la respiración, por supuesto va a tener disnea y obviamente va a complicar la hematosis, ¿sí? Porque al no pasar una buena cantidad de oxígeno y no poder realizar el intercambio gaseoso, y si a eso le sumamos el paciente fumador, bueno, mucho más complicado. Dice que esta enfermedad es infecto-contagiosa y está causada justamente por el bacilo de Koch. Estos bacilos tuberculosos están presentes en el cuerpo y acá los vemos, ¿sí? Y justamente lo que te dice que el sistema inmunitario evita la propagación. Nosotros tenemos un sistema inmunitario que se genera a través de montones de situaciones de la vida, pero sobre todo de las vacunas, ¿no? Nosotros, y de haber tenido alguna patología, nosotros creamos inmunidad a partir de que nos enfermamos, ¿sí? Y obviamente este sistema inmunitario fortalecido, por eso el que tiene el sistema inmunológico o inmunitario inmunodeprimido,
tiene muchas más posibilidades de que no pueda defenderse. ¿Por qué? Porque justamente la serie blanca, que es lo que habíamos visto en la primera parte de la materia, hablaba de justamente todas estas células de defensa. Y yo en su momento les hablé de los linfocitos B y de los linfocitos T. Bueno, esto cuando nosotros estamos enfermos, los linfocitos T salen al ataque, ¿sí? Como para matar gran parte de estos bichos. Por eso no nos morimos. Pero el que no puede hacer eso, sí puede morir, sí tiene riesgo de vida. El que no puede liberar los linfocitos T, porque no los tiene, porque no tiene inmunidad. Pasa mucho en pacientes inmunodeprimidos, en pacientes HIV positivo, en pacientes con anemias crónicas, con neutropenia, pacientes que tengan, bueno, en este caso no la inmunidad, pero sí el pulmón totalmente afectado. ¿Sí? En este caso también. La enfermedad activa. Si el sistema inmunitario es débil, justamente lo que estamos diciendo, las bacterias van a entrar en actividad y van a provocar daño en los pulmones. Cuando vos estás bien inmunológicamente, es más difícil enfermarte. Me voy a ir al caso actual, ¿no? O sea, ¿por qué todos todavía no nos contagiamos? Porque algunos quizás tenemos un sistema inmunitario un poco más allá de que uno se cuida, ¿no? O sea, tenemos un sistema inmunitario mucho más fortalecido que otras personas que, por ejemplo, tienen ya una patología respiratoria o una edad correspondiente a más vulnerabilidad. ¿Está bien? Entonces, por eso, bueno, a ver, les puede pasar a ustedes cuando van a las prácticas. Uno muchas veces vas a las prácticas, yo atiendo pacientes con neumonía, con TBC, y por suerte nunca me agarré ninguna. Obviamente tomo los recaudos, pero también evidentemente tengo defensas para contrarrestar esa enfermedad. A ustedes seguramente les puede pasar, personas, por ejemplo, ¿cuántas veces hay gripe y uno no se agarra gripe? ¿Sí? La gripe ya sabemos que no deja inmunidad, o sea, vos te agarrás gripe un año y en 6 meses te puedes volver a agarrar gripe. ¿Se entiende? Entonces quiere decir que tenés un sistema inmunológico que te defiende de esa agresión. Obviamente, en algún momento, si vos te agarrás alguna de estas enfermedades, ¿qué vas a hacer? Y bueno, para los virus no hay medicación, hay atenuantes, ¿sí? Como por ejemplo puede ser en el caso de una gripe el Decidex, ¿sí? Que atenúa un poco los síntomas, ayuda a estar mejor, pero el proceso viral sigue. Por eso los virus no hay forma de decir, bueno, no le puedes acelerar el proceso. Los virus viven entre 7 y 10 días. Y por eso, por ende, necesitan tener un lugar, alguien que los aloje, porque su lugar es endosimbiótico. ¿Sí? O sea, vos para que el virus crezca o se multiplique, necesita tener un lugar propicio. El moco, por ejemplo, o el paciente que tiene constantemente tos, donde su mucosa está totalmente infectada, es caldo propicio para bacterias y virus. Entonces, por eso tienen bronquitis a repetición, por eso hacen neumonía, está ahí, aparte porque su sistema inmunológico está bastante debilitado. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien. La gripe, ¿sí? Es una infección de nariz, garganta y pulmones que se va a propagar fácilmente y justamente tiene que ver con estas gotitas de flujo, ¿sí? Puede haber un inicio abrupto de fiebre y dolor de cabeza. Fíjate que cuando uno está congestionado y tiene una gripe importante, son 7-8 días, ¿sí? El tercer día es el peor, o el segundo a veces. Y después es como que el quinto y el sexto día empieza como a aflojar, ¿sí? Bueno, esa es la parte del proceso viral. Pasa lo mismo con las gastroenteritis o las gastroenterocolitis. Siempre porque los médicos esperan entre 48 y 72 horas. Porque eso es lo que va a hacer ver si es viral o bacteriana. Después obviamente se podrán hacer otro tipo de estudios, pero de repente, obviamente no va a estar un paciente con un mes y medio con gastroenteritis. Ahí ya harán otro tipo de estudios. Ya harán una endoscopía, mirarán si hay algún colon irritable, bueno, etcétera. Pero tener cólicos, tener fiebre, chuchos de frío, eso tarda entre 48 y 72 horas. Si el paciente empeora, ahí muchas veces le dan antibióticos, ¿sí? Si no empeora y empieza a aflojar, quiere decir que es una gastroenteritis viral. Puede durar hasta 10-12 días, ¿está bien?
Y otra de las cosas que se hace, bueno, es un atenuante nada más, o sea, dieta, algún paracetamol o algún ibuprofeno si hay fiebre y nada más, reposo, ¿está bien? No se recomienda tomar otra cosa. Y generalmente la gastroenteritis, el 60-70% de los casos se da por la Helicobacter pylori, que es una de las bacterias que se instala en lo que sería la parte intestinal, ¿sí? Eso se combate con un antibiótico. Bien, la gripe, ¿qué otro factor? Es un tipo de virus también, ¿no? ¿Qué factor, otra síntoma presenta? Dolor de garganta, moqueo frecuente, tos, dolor ocular y sensibilidad a la luz. Eso es muy común porque vos fíjate que se nos irritan bastante las mucosas de los ojos. ¿Cómo se contagia? Fíjate que acá vemos un profesional con un barbijo y alguien que está con un pañuelo o tapándose la boca. Bueno, eso es un método de barrera, abarca, o sea, es bueno en un 60 o 70%. De hecho, ahora, como todos estamos utilizando tapabocas o barbijos, justamente casi no hay gripe, ¿está? Porque la gripe sí tiene inmunidad en la población, sí tenemos más anticuerpos para la gripe, si bien nos podemos contagiar igual, pero no tenemos anticuerpos para el COVID. Entonces, justamente de lo que nos tenemos que proteger es de eso, ¿está bien? Es de este virus. ¿Cómo se contagia? De la misma forma, fíjate. Es transmitida por gotitas de aerosol del tracto respiratorio de personas infectadas. Bueno, en este caso es que se dice que pueden ser asintomáticos y pueden contagiar también, está en estudio eso. Una forma menos importante de transmisión de las gotitas es por contacto directo. Pero, bueno, el tema de las manos, del lavado de manos, cuando uno, por ejemplo, se toca la nariz, ¿sí? Y estornudó, bueno, en esos casos, si vos tocas otra cosa y esa persona también toca, ahí de forma indirecta también te podés contagiar, y aparte a través de las mucosas. Siguiendo la transmisión respiratoria, el virus ataca, entra en las células epiteliales respiratorias de la tráquea y los bronquios, para luego ser vertido en las secreciones respiratorias. De esta misma forma actúa el COVID, ¿sí? O sea, entra en las células epiteliales, en todos esos cilios respiratorios que tenemos, y los cilios, que son esos pelitos, ¿sí? Hacen que lo captan esas gotitas de flush, y hacen en todas esas secreciones respiratorias, justamente, que yo les decía recién con respecto a un paciente que tenga, paciente fumador, un paciente POC, justamente lo que hace es eso, ese es el lugar donde vive. ¿Por qué? Porque las secreciones hace que viva. ¿Está? Entonces los virus todos son de origen endosimbiótico. Necesitan un huésped para poder alojarse y para poder multiplicar. ¿Cuál sería una forma de prevención? Bueno, lavado de manos, por supuesto, las vacunas son fundamentales, ¿sí? Las vacunas que nosotros nos damos, cualquiera sea, tardan más o menos entre 25 y 30 días en generar anticuerpos. Por eso muchas veces es la crítica con respecto a las vacunas que se dan en PAMI. O sea, ¿por qué vos le das a un paciente? Sabés que el pico de gripe es entre mediados de mayo y junio. ¿Por qué le das a un paciente a mediados de mayo la vacuna? Bueno, la vacuna tiene que estar desde mediados de abril o principios de abril. Entonces, cuando llegue el pico de gripe, el paciente va a tener los anticuerpos necesarios. Está, por eso las personas de riesgo corresponde que se la den cuanto antes, ¿sí? Entre última semana de marzo y primeros días de abril. Eso sería lo ideal. En caso de un paciente hospitalizado con gripe, ¿sí? Que es de influenza en realidad, se recomienda aislamiento respiratorio, en pieza individual o en cohorte. En cohorte quiere decir lo que habíamos hablado una vez de cohortizar, ¿sí? De ubicar a pacientes en la misma condición epidemiológica. Y en lo posible, utilizar profesionales también que estén asistiendo solamente a este tipo de pacientes. Es una forma de cortar el contagio. Eso lo están haciendo ahora con el COVID y bueno, y es cortizan pacientes y cortizan profesionales. Y esto se haría con respecto a la gripe por 5 días más o menos después que se inició el tratamiento, porque se espera que dure entre 10, 7, 12 días, según según el paciente, la patología. Y ahora acá los voy a llamar un segundo a la reflexión. Yo pregunto, ¿no? Si hoy en día
se están utilizando los tomógrafos febriles, donde los pacientes con COVID los llevan a ese lugar, ¿sí? O las habitaciones febriles se llaman, el tomógrafo febril, solamente se atienden pacientes con diagnóstico de COVID, con hisopado positivo, porque esto nos hizo siempre para la gripe y evitamos que se colapse siempre el sistema de salud, porque vos fíjate que ahora ni siquiera hay gripe. Y este invierno se espera que prácticamente no haya pacientes con gripe, justamente por esto. Está por el tapaboca, por el no uso del transporte público. En realidad el transporte público siempre tendría que ir todos sentados, no es que tenemos que viajar todos aprisionados. Y todos sabemos que colapsa el sistema de salud siempre, sobre todo en los chicos con las bronquiolitis y en los adultos mayores con neumonía y tuberculosis y gripe. Y mueren muchos pacientes, hasta 50.000 o 60.000 pacientes por año, de gripe común y algunos de gripe A. ¿Está? Entonces, cuando te pones a pensar, decís ahora estamos haciendo todo esto, cuando en realidad las enfermedades respiratorias en lo que es nuestra sociedad están como muy instaladas, ¿sí? Esto tendría que estar siempre, siempre, más allá de que hay una vacuna, por supuesto, cosa que para el COVID no hay, pero más allá de que hay una vacuna, podríamos bajar la prevención haciendo estas cosas. Nosotros desde el lado de los profesionales, ¿no? Digo, o sea, lavado de manos, medidas de bioseguridad, mantener una distancia y tratar de utilizar, por ejemplo, un método de barrera como es el tapaboca. ¿Se entiende? Es una buena medida. Van a ver que este año va a haber poca gripe, por suerte. Pero bueno. Bueno, sigo. Acá estoy, ¿eh? ¿Qué pasó? No, se cae a veces Ah, se cae la página. Bien. Bueno. Sigo. Acá hablamos de meningitis ahora, ¿sí? ¿Qué es justamente la meningitis? Bueno, es una enfermedad infecciosa, que es la inflamación de las meninges. Acordate que itis tiene inflamación. Acá en este dibujito te muestra qué pasa con las meninges normales y qué pasa con las meninges inflamadas. Acordate que son 3 capas, de afuera hacia adentro, dura madre, aracnoides y pia madre, ¿sí? Que recubren todo lo que es la cavidad del cráneo y también todo lo que es la médula espinal. Provocada por virus o bacterias, lo que yo les decía antes, que puede ser bacteriana o viral. La más peligrosa es la bacteriana, es contagiosa a través de saliva, ¿sí? Aparece en otoño o en primavera, que son sus fases sensibles. Guarderías y escuelas puede propagarse con rapidez, en los chicos se transmite mucho la meningitis, porque no hay lavado de manos, porque están todos juntos, porque justamente toman por ahí el mismo vaso. Bueno, en los chicos pasa mucho. Imprescindible diagnóstico precoz y rápida asistencia médica, porque puede ser mortal. El diagnóstico definitivo acá se hace con la punción en la médula, ¿sí? De lo que es el líquido cefalorraquídeo, justamente. Se saca un poquito en la zona lumbar, se hace una punción. Obviamente esto lo debería hacer un cirujano, muchas veces lo hace algún pediatra o algún médico residente, pero en realidad lo tendría que hacer un cirujano y en un quirófano, con yodo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ingresan cuando hacen la punción, corren el riesgo de pasar algún virus o bacteria, si todo no está muy esterilizado, a través del líquido cefalorraquídeo, y eso puede dar hasta una patología crónica e irreversible en lo que es el cerebro. Porque acordate que a través del líquido cefalorraquídeo después sigue todo hacia todo lo que es el cerebro. Así que es bastante peligroso lo que es la meningitis. Hay que tenerlo en cuenta. Y hay también, ¿eh? La forma de contagio por contacto directo, justamente, que incluye gotitas y secreciones nasales y de la faringe y sobre todo de la saliva. ¿Está? Hay otra enfermedad que también se contagia por saliva, que es la mononucleosis, ¿sí? Que también se puede contagiar por saliva. La prevención de la meningitis es mantener estado de higiene bucal y personal, es una
de las cosas importantes, ¿sí? Sobre todo la higiene bucal con respecto a la parte odontológica también, ¿eh? Mantener y buena higiene del hogar, lavarse las manos, siempre esto es fundamental, el lavado de manos, cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar porque se transmite por secreciones nasales, y evitar el intercambio de saliva a través de chupetes, juguetes, cosas que los chicos llevan a la boca. Bueno, justamente por eso en las guarderías, en los jardines de infantes, cuando hay un caso de meningitis es bastante complicado porque los nenes tienden a hacer eso, ¿sí? Y en los adultos el tema del mate o el tema del beso, por ejemplo, pero bueno, ventilar diariamente ambientes, eso siempre, en todas. El sol, de hecho, mata virus y bacterias, ¿sí? Justamente. Entonces, por eso siempre dicen ventilar ambientes, incluso se recomienda que el sol entre en los ambientes, eso disminuye mucho la carga viral. Cuando uno está con gripe, también tendría habitualmente que cambiar la cama con gripe, digo, todos los días, ¿sí? Cuando uno está en ese proceso, y habría que ventilar los ambientes por lo menos 2 o 3 horas. Eso disminuye muchísimo. Mantener temperatura corporal adecuada, porque muchas veces puede dar fiebre, evitar enfriamientos y resfríos porque complica más el cuadro, y evitar permanecer en lugares mal ventilados. Eso fomenta el contagio, por eso, vuelvo a repetir, por eso tenemos casos de gripes, de meningitis y de un montón de enfermedades, y justamente el transporte público es uno de los que más lo favorecen, porque uno viaja con todo cerrado y hay mucha cantidad de gente. Bien, la hepatitis. ¿Qué es la hepatitis? Es una inflamación del hígado que la causa un virus, ¿sí? Tenés medidas de prevención que tienen que ver con una hepatitis A, ¿sí? Hepatitis B y hepatitis C. Bueno, fíjate lo que dice, justamente vamos a ampliar un poquito. La hepatitis A, con el lavado frecuente de manos, lavado de frutas y verduras, y hay una vacuna para prevenir hepatitis A. La hepatitis B y C. La B, el uso de condón en relaciones sexuales, ¿sí? Eso lo reduce. Y hay una vacuna para la hepatitis B. Y la hepatitis C, ¿sí? Justamente se puede transmitir por hacerse tatuajes. Está por los tatuajes y sangre infectada. Fíjate que tienen distintas formas de contagio. O sea, la A, que puede ser de contacto incluso, cuando vos, por ejemplo, comes alguna fruta contaminada, no lavas bien las verduras crudas. Bueno, a veces, justamente cuando hay gastroenteritis, muchas veces hacen ecografías porque lo que miran justamente es el hígado. Porque si el hígado estuviera inflamado, se confunden los síntomas de una gastroenteritis quizás con una hepatitis A. Si es, a ver, pongo un ejemplo, esto es de razonamiento, ¿no? Si viene un paciente, llega al consultorio, le dice al médico, sí, a mí me duele el lado derecho, ¿a dónde? Acá arriba. ¿Y qué problema? ¿Usted tiene alguna patología? Sí, tengo un hígado graso. Ah, bueno, y aparte tengo cólicos. Bueno, ahí le va a tener que hacer una ecografía abdominal, ¿sí? Y en algún caso, si el hígado está muy inflamado, quizás le pidan una UCE. ¿Por qué? Porque bueno, si ya es un paciente que tiene un hígado graso, que se llama esteatosis, ya es un paciente que tiene una esteatosis, podría ser que tuviera un cáncer de hígado por la misma esteatosis. Las esteatosis no tratadas, ¿sí? Dan disfuncionalidad del hígado. Y eso puede el día de mañana terminar en un cáncer si no es tratado. Lo mismo la cirrosis, que es la disfunción total del hígado. Entonces, si el hígado no cumple su función, habría que ver por qué. Entonces, ¿está inflamado porque es un paciente que tiene un hígado graso ya de siempre? ¿Está inflamado porque tiene una hepatitis B? ¿O está inflamado porque tiene un cáncer de hígado? ¿O está inflamado porque es una gastroenteritis y ya? Fíjate cuántos diagnósticos puede haber en un paciente para descartar una hepatitis A. Habría que ver qué tipo de paciente es, por eso les digo, no una persona cualquiera que diga tengo cólicos. Pero si ya tiene antecedentes, generalmente amerita una ecografía y una TC muchas veces. La hepatitis B, bueno, se puede transmitir por relaciones sexuales. Por suerte, para las dos hay vacunas. Y en el caso de la hepatitis C, ojo con el tema de los tatuajes porque se transmite vía sanguínea, ¿sí? Con sangre infectada. En lugares donde uno se puede hacer un tatuaje, que a lo mejor no tengan las condiciones adecuadas, podría contraer una hepatitis C. Entonces, las 3 tipos de hepatitis que se contagian de tipos diferentes de cosas, de medios, perdón.
Me voy a la neumonía, ¿sí? Que hablamos un poco relacionándola con la TBC hace un ratito. Es una enfermedad infecciosa aguda del aparato respiratorio bajo, ¿sí? Bajo me refiero a que alto se llama cuando es traqueitis, faringitis, laringitis. Bajo cuando ya están comprometidos los pulmones, ¿sí? Que produce proceso inflamatorio en el parénquima pulmonar. Acá no sé si lo ven bien, pero ven los alvéolos normales y acá ven los alvéolos con neumonía. De hecho, se puede ver hasta con pus, porque hay una infección bacteriana, que generalmente la causa el neumococo, ¿sí? Pero hay otros tipos de neumonía, otro tipo de bacterias. Se caracteriza porque hay mucha tos, que la tos es una forma de defensa, ¿sí? Que tiene el sistema respiratorio, usualmente productiva justamente para expulsar los desechos, acompañada en ocasiones por otros síntomas que pueden ser fiebre, ¿sí? Dolor pleurítico, las pleuritis pueden ser virales y bacterianas, y es cuando dentro de la pleura se ve que hay líquido, ¿está? O también pueden hacerse derrames pleurales. Y o taquipnea. La taquipnea, que es cuando justamente la frecuencia respiratoria está por arriba de su valor normal. Bien. ¿Alguna duda con infectocontagiosas? Tipos de neumonía, meningitis, hepatitis, formas de contagio. ¿Alguien quiere preguntar? Pregunte. Vivi, una Sí, mononucleosis puede afectar o dar hepatitis a sí, consecuencia de la sí. A largo mononucleosis, plazo sí. A largo plazo, ¿sí? En pero puede realidad, ser que la hepatitis no sea crónica después, que sea aguda de momento y después no sea crónica, claro, si se sí, trata. sí se trata. Las mononucleosis, vos fíjate que requieren reposo y 45 días de reposo absoluto, ¿eh? Y Sí. aparte el paciente tiene náuseas, vómitos, no se siente bien constantemente. Y bueno, Ujú. podría haber una mononucleosis muchas veces por tener una hepatitis, por ejemplo. Todo lo que sea, o sea, el hígado en su estado normal no tiene por qué Ujú. estar inflamado. Los pulmones en su estado Claro. normal, los bronquios no tienen por qué estar inflamados. Todo lo que sea anormal es por algo, un virus, una bacteria o un hongo. ¿Está bien? En piel, por Sí. ejemplo, tenemos los hongos, ¿sí? O sea, a través de las capas de la piel. Pensá que la piel es el órgano más grande del cuerpo, Sí. ¿sí? Ahora, vos fíjate las diferencias que les marqué o las similitudes que les marqué entre virus y bacterias, pero también pensá esto. ¿Qué pasa con respecto a lo que estamos viviendo ahora? Que eso era lo que yo quería que se dieran cuenta. El COVID sigue siendo una forma de contraer una enfermedad que se contagia de la misma manera, por ejemplo, que una gripe. Lo que pasa es que Claro. no hay antecedentes, ¿sí? De lo que pudo haber pasado, de lo que puede llegar a pasar. La población no tiene anticuerpos para la enfermedad y tampoco hay antecedentes como para poder hacer una desdiferenciación. ¿Se entiende? En Claro. cambio, en la gripe hay una vacuna fundamental, hay un tratamiento, pero no quiere decir que no muere gente de gripe. ¿Sí? Quizás muera más gente de gripe que de COVID en este momento. Pero tampoco se va a ensayar a ver qué pasa si todo el mundo sale a la calle, nos contagiamos todo y no, no se puede hacer eso. ¿Está? Profe, Sí, Maxi, te escucho. lo que como que se curaron o curaron Sí. ¿no? Entonces que ellos generaron anticuerpos, Y eso, vos me preguntás con respecto al COVID en particular. sí, viste que no hay, como decir, Sí. anticuerpos, Y eso no pero te las, lo puedo contestar. Primero por dos cosas. Primero porque creo que no lo sabe nadie, ¿sí? Algunos, sí, y por otro lado porque no soy médica, pero algunos infectólogos dicen que sí, que genera anticuerpos, y en otros lugares están diciendo que hubo rebrotes. Pero no, todavía parecería como que no se escuchó a nadie, por lo menos acá en Argentina, que haya tenido COVID y ahora tenga de nuevo. Lo que sí ah, se sabe Dicen es que no deja secuelas, o sea, es en el, como una neumonía, pero habría que ver qué tipo de paciente. Ya tanto no sabemos todavía. Quizás pueda dar clase de COVID o mostrar imágenes como las que les mostré el otro día. Fíjate que eran las que les mostré en tomo. Eran parecidas, parecía como una neumonía. Pero viste que sí, tenían una característica particular, eran como bodoques a veces
densos, hiperdensos, y en el centro tenían como algo hipodenso, también podía ser. Bueno, hay diferentes teorías, todavía no se sabe mucho. Sí, Fer. No, se decía que ayer estaba viendo que en el clínica se estaban haciendo un estudio de plasma para Sí. ver si esto era verdad o no. Bueno, son Es decir, ensayos que se están haciendo, pero todavía sí, la verdad que de COVID no no se se sabe, puede, dicen. no se puede hablar nada, y Ujú, más que la forma, por lo menos bastante que se sabe, o sea, cómo se contagia, cómo se puede prevenir, cuál sería una forma, pero lo que no se sabe es si deja inmunidad, eso todavía no sabemos. Sí se sabe que con las tomografías, por ejemplo, se podría prevenir, pasa que no se puede. O sea, un paciente asintomático que se le haga una tomografía, en la tomo se ve, ¿sí? Porque los pulmones se afectan enseguida. Lo que pasa que no se puede salir a hacer tomografías de forma indiscriminada, por la claro. radiación justamente. Pero bueno, eso es lo que se dice, tampoco es una certeza. Quizás en 3 años tengamos más certezas, pero la verdad que ahora, más que estas imágenes que les mostré, y fíjate que son todas raras, porque tenés imágenes como de bodoques que parecen de neumonía, tenés imágenes hiperdensas con hipodensidad en el medio, infiltrados, vidrio esmerilado, pero el vidrio, la forma de, o sea, la visión de vidrio esmerilado, también la podés ver en un paciente con fibrosis y con una TBC importante. ¿Entendés? Entonces es como que también la semiología que haga el médico es fundamental, más allá de las Claro, imágenes. Volvemos a lo mismo, las imágenes son complementarias, ¿sí? Pero no nos sirven para buscar qué hay. ¿Se entiende? sí, Sí, profe, cuando ingresan alguna sospecha por fiebre, bueno, por este tema del COVID, ¿no? Sí, Lo primero que, después que como se dice, semiología, ¿no? Era sí. que daba directamente va a tomografía, el paciente solo va indicado a tomografía de pecho. Exactamente, exactamente, claro. Pero ¿No? obviamente se hace un interrogatorio y bueno, y ahí con eso se va sacando. Bueno, de hecho vos fíjate que muchas veces piensan que es COVID positivo, le hacen el hisopado y da negativo, pero ante la Sí, duda el paciente lo aíslan. Bueno, claro. o sea, todavía eso estamos verdes con este asunto. Así sí, que, sí. y sí, lamentablemente. Bueno, hasta acá infecto De- contagiosa, ¿se entendió? sí, ¿te puedo hacer una pregunta más, Vivi? Sí, sí, obvio. Pero no de COVID porque no sé. No, no, de COVID no, 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 no. Sí, ¿Viste cuando hablaste de TBC? Que sí, dice generalmente se da en el pulmón derecho. ¿Puede ser sí. porque el pulmón derecho tiene, por ejemplo, el lóbulo medio, superior y medio y el otro no? Claro, ¿O no tiene nada que ver? ¿Es por sí, eso? y es porque parece como que tiene más lugar, sí, pero por otro lado, en realidad es por la disposición del bronquio fuente, ¿sí? Claro, Viste que el cae bronquio, más para ese lado. exacto, es más Tiene vertical y una el otro es más, curvatura, ¿no? exacto. Entonces, si el virus tiene que recorrer más, va a entrar menos, va a tener más camino por recorrer. Ojo que con esto no quiere decir que el pulmón izquierdo no esté afectado, ¿eh? No, Tranquilamente no, se sí, puede sí. afectar. Pero el primero afecta a ese por la exposición que tiene, digamos. Exactamente, por la disposición Listo, bronquial y porque aparte tiene 3 lóbulos y no 2. ¿Sí? listo, Bueno, me voy a autoinmune, que es más listo. corto, que es lo que me queda. Nadie quiere preguntar nada más, pregunten lo que quieran, No, ¿eh? ya, yo no pregunto más nada. No hay problema, pregunten. Es la idea, ojalá todos preguntaran, me pone contento, alguien me escucha. Bueno, me voy a autoinmune. Bien. Bueno, fíjate acá, hablamos de enfermedades autoinmunes. Ojo con estas, ¿sí? Las autoinmunes son las que destruyen al propio sistema inmunológico. O sea, nosotros creamos inmunidad para una enfermedad y resulta que aparece alguna de estas y no tenemos inmunidad para defendernos. O sea, no tenemos linfocitos T para que salgan al ataque. Fíjate que afectan a todo el cuerpo. Una de ellas es el lupus, ¿sí? Que empieza debilitando gran parte del cuerpo y termina afectando todos los órganos. Otra es la osteoartritis, por ejemplo, que es la diferencia que tiene con la artritis común. La artritis es la inflamación de la articulación, ¿sí? Y la osteoartritis, que se determina con el factor reumatológico, o reumatoideo, perdón, se llama, o factor R, también le dicen, o factor látex,
con un análisis de sangre, muchas veces ahí se determina si es una artritis, que por eso este paciente está siempre con las articulaciones inflamadas, o después también esas articulaciones se empiezan a deformar. Esta es la artritis reumatoidea, también se llama osteoartritis, que es la diferencia con la artritis. Las alergias pueden desencadenar enfermedades que tienen que ver con la autoinmunidad, la liberación de histamina constante, la esclerosis múltiple, que tiene que ver con la parte cerebral, ¿sí? Empieza a deteriorar todo lo que tiene que ver con la parte del sistema nervioso, pero después termina con distrofias musculares y termina afectando otros órganos. La artritis, como bien les dije, que puede ser que esto es una inflamación articular, pero siempre si está en la misma articulación inflamada o siempre el paciente sin causa aparente está con articulaciones inflamadas, se hace un análisis de sangre, que es justamente este que les digo, del factor látex, y según lo que dé ese análisis de sangre se determina si es una artritis o es una osteoartritis. Si es una osteoartritis, hablamos de una enfermedad autoinmune. También la tiroides, ¿sí? La colitis ulcerosa, tiene que ver con la autoinmunidad. Y esta es importante, la nefropatía por lupus, que justamente es lo que les digo, el lupus es muy agresivo y termina afectando todos los órganos del cuerpo. El problema es que cuando llega a la parte renal, como los riñones son los que nos mantienen en homeostasis y los que regulan gran parte de todo nuestro sistema, como ya habíamos visto en renal y como vimos también en patologías, etcétera. Bueno, en estos casos es bastante complicada, de hecho es mortal después. La insuficiencia renal crónica y grave es bastante difícil de sostener, porque empieza a involucrar a todo lo que tiene que ver con el cuerpo, justamente por lo que hablábamos de todo lo que hablamos en la parte de renal cuando hablamos de la angiotensina, la 1, la 2. De hecho, la angiotensina 1 que tenía que ver con el angiotensinógeno, que tenía que ver con la parte hepática también, ¿no? Y la angiotensina 2 que tenía que ver con toda la parte pulmonar. Bueno, imagínate que tenemos todo eso comprometido, más los riñones, es como bastante difícil de sostener. Y un sistema inmunitario que no responde a ninguna, no sale a defendernos ante ninguna inflamación, ante ningún virus y ante ninguna bacteria. Entonces, si ese paciente que tiene lupus contrae una tuberculosis y su sistema inmunitario está totalmente debilitado y encima tiene una nefropatía, y muchas probabilidades no tiene. Bien, acá lo que les quiero mostrar es justamente esto, ¿sí? Este es el linfocito T, esta es la célula sana, ¿sí? Esto es lo que se va a enlazar, este es el receptor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros, esta célula se infecta por algo, reconoce a la célula el linfocito T y nos defiende. En este caso, los B son los que nos generan los anticuerpos, ¿sí? Acá tenés el virus, fíjate, acá tenés una célula de Killer, es una clasificación de un tipo de célula, ¿sí? Esta célula, ¿qué hace? Infecta a esta célula, ¿sí? ¿Y qué pasa? Estos virus, por estos anticuerpos que nosotros tenemos acumulados en los linfocitos B, que son los de la defensa, ¿qué hacen? Los destruyen a los virus, ¿sí? Destruyen estos cuerpos extraños cuando estas células se infectan. Pero ¿a quién tenemos para defendernos y tener esta inmunidad que generamos? A los T, los B y los T, ¿sí? Pero los T son los que hacen que haya reconocimiento. Cuando los T no pueden reconocer a nuestros propios anticuerpos, los destruyen. Cuando los destruyen, tenemos una autoinmunidad y ahí podemos generar una enfermedad autoinmune. Bien, fíjate acá, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Lo voy a ampliar un poquito más y lo voy moviendo para que todos puedan ver. ¿Qué pasa con los tejidos del cuerpo que son afectados por todas estas cosas autoinmunes, ¿sí? Fíjate en el cerebro. Podemos tener la esclerosis múltiple, el autismo, el síndrome de Guillain-Barré, ¿sí? Este síndrome de Guillain-Barré lo que lo tratan mucho son los kinesiólogos, ¿sí? Muchas veces provocan fibromialgia. ¿Qué disparadores hay para este tipo de autoinmunes? Esto es importantísimo. Estrés, ¿sí? Estrés, hormonas, toda la parte hormonal, pacientes que hayan hecho quizás algún tratamiento de fertilidad asistida,
antígenos que haya en alimentos, ¿sí? Pesticidas, venenos. Bueno, todo eso hace que muchas veces nosotros podamos tener tengamos una autoinmune. Causan desórdenes autoinmunes. ¿Sí? La tiroides, por ejemplo, que tiene una enfermedad de tiroiditis, ¿sí? En la sangre hay leucemia, lupus, ¿sí? En el tracto gastrointestinal tenemos la celiaquía, la enfermedad de Crohn que se relaciona con la parte de intestino grueso y la celiaquía de intestino delgado, la colitis ulcerosa, que también hace, como bien decíamos el otro día, lo que es la metaplasia, hacía que un tejido que tenía una forma, ¿qué pasaba? Pues cambiaba, ¿sí? su histología. Algunas periféricas, como por ejemplo la diabetes, ¿sí? La diabetes tiene que ver con, justamente es una neuropatía y afecta a la parte nerviosa, justamente al nervio tibial. Los pulmones, ¿sí? Con lo que es el asma, la piel, la psoriasis, la esclerodermia, ¿sí? La esclerodermia que da como un endurecimiento de la piel, en los músculos la fibromialgia, justamente lo que decíamos, la distrofia muscular, también tiene que ver y empieza en lo que es en la parte nerviosa, ¿sí? En el cerebro. Y en parte ósea tenemos la polimialgia reumática, que es muy dolorosa, y la artritis reumatoidea, que era lo que les decía, que era la osteoartritis. Fíjate cómo todos los órganos pueden quedar afectados por la inmunidad. Bueno, justamente esto es lo que es la artritis reumatoidea, seguramente van a ver en el servicio de rayos, muchas veces les van a pedir ambas manos frente, y algo que sirve para mirar muy bien justamente las cabezas de los metacarpianos, es esta posición que utilizamos mucho, que es la posición de el receptor de béisbol, ¿sí? Bueno, esta justamente, esta placa y esa otra que les nombré de receptor de béisbol, generalmente las piden complementarios a un estudio de análisis de sangre de osteoartritis y de factor R. Esta es la más frecuente, también se llama los dedos en cuello de cisne, ¿sí? Que son poliartritis, se ve en forma de poliartritis, evolución crónica, destruye articulaciones, deformidades, discapacidad, porque el paciente o la paciente, porque se da mucho más en mujeres que en hombres, en este caso, pierde la fuerza, ¿sí? En las manos. La pérdida de calidad de vida incrementa la mortalidad, por supuesto. Y acá la vemos, ¿sí? Es que tiene como una deformación, las voy a ampliar un poquito, de todas las articulaciones. De hecho, se pide así comparativa porque también lo que se quiere ver es en qué mano o de qué lado tiene más deformación. Y fíjate que esta es una ambas manos frente, y también después se pide al revés para evaluar la cabeza justamente de los metacarpianos. ¿Sí? Bien, de las autoinmunes más que eso no les quiero dar, porque en realidad no tiene más sentido. Están el lupus, la esclerosis múltiple, que de hecho cuando les di fisiopatología cerebral, ahí lo tenían también, ¿sí? Está detallado, y yo les dije, ahí creo que les hablé en la primera parte, que tenían que ver con las autoinmunes. El lupus también, el lupus destruye órganos, ¿sí? El autismo, bueno, todas esas enfermedades que están ahí. Y la hipertiroiditis, por ejemplo, o sea, no se puede estar siempre, una cosa es la disfunción de la glándula tiroides, que es el hiper o el hipotiroidismo, que eso sí se regula con una medicación, pero cuando la glándula está constantemente inflamada, también deja de funcionar, y eso afecta mucho la parte hormonal. De hecho, fíjate que la primera causa de una autoinmune o también de un cáncer, como se los dije en la clase de neoplasias, puede ser el estrés el disparador. ¿Está? Y todo lo que tiene que ver, como hablamos también, de las metaplasias. Cuando les hablé de metaplasia con respecto a, por ejemplo, una mucosa gástrica, puede haber metaplasia en la colitis ulcerosa, ¿sí? Porque al tener una úlcera en el colon, ese tejido, esa mucosa, cambia. Si eso no se trata, el paciente puede terminar con un cáncer de colon. ¿Está? Todo lo que modifique las mucosas o todo lo que produzca un cambio fuera de lo normal puede desencadenar en una enfermedad que puede terminar siendo mortal o siendo crónica. ¿Está bien?
¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Dudas de esta clase de hoy? Perfecto. Hay que leer, ¿sí? Miren que después les voy a subir ese cuestionario para el finde. Háganlo, háganme caso, sáquenle flechitas. Les voy a subir varias, va a ser largo, pero como para que puedan integrar todo, porque el dar clases por acá y encima por ahí a veces no tener bastantes recursos tenemos igual con el Meet y todo, o sea, sería como estar sentados en el aula y poner un power y explicar, ¿no? Pero bueno, a veces si a alguno se le corta, si te llegan diferido, bueno, todas esas cosas causan complicaciones. Entonces la idea es que miren todos los videos que están subidos, incluso aprovechen los del turno tarde, ¿sí? Y miren todos los power, las imágenes que tienen, y van a poder hacer todo el cuestionario de repaso. Y la idea es que la clase próxima traten de hacer como si estudiaron, como si van a rendir, ¿está? Y saquen repreguntas todo y vamos haciendo amplio de todo lo que es el repaso para física. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿ninguna duda? Bueno, buenísimo. Aprovechen para estudiar entonces. Bueno, por hoy terminamos, ¿sí? Entonces. Listo. Bueno, nos vemos el miércoles próximo a las 8. ¿Está? Listo. Bueno, 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 perfecto chao, todo, buena semana. chicos. Que tengan buena Chao. semana. Gracias, Chao, Vivi, profe. igualmente. Chau, chau. Chao, hasta luego.